Amantes de la esférica, enamorados de la redonda galanes del balón o simplemente gente que habéis llegado aquí de rebote, bienvenidos nuevamente a Inolvidables. Esta vez hablaremos de Luis Aragonés. estamos de vuelta después de las vacaciones que hemos estado después del último vídeo que grabamos sobre los jugadores de verano, etcétera, etcétera, y estamos de vuelta a la rutina. Sí, la verdad que con la frecuencia que estamos subiendo vídeos últimamente, parece que tengamos más vacaciones de las que tocan, Sí. pero al final siempre pueden ser más vacaciones. Sí, sí. Y la realidad no es esa, la realidad es que es complicado coincidir, pero aquí estamos para nuestro público, que son 4 gatos, pero en un futuro serán mucho más, y hoy vamos a hablar de Luis Aragonés. Un episodio del que teníamos muchas ganas, pero hemos comentado muchas veces a la hora de tener ideas, qué entrenador, qué tal, qué podíamos hacer, y Luis Aragonés era uno que siempre nos venía a la cabeza de manera muy recurrente, y hoy ha llegado el día de dedicarle un episodio. Luis Aragonés, que la verdad es un personaje un poco controversial, algunos lo consideran un gran entrenador, una gran persona, otros como Romario no lo consideran tanto, que lo veremos más adelante, y bueno, al final su carrera siempre ha estado ligada al Atlético de Madrid, y así empezó su carrera como entrenador. De la de jugador no hablaremos, pero bueno, que en el Atlético de Madrid fue el máximo goleador hasta que le superó Griezmann hasta hace nada. Y estuvo de entrenador a partir de la temporada 73-74. Ahí empezó, y hasta 2008-2009, que fue su última experiencia, en la que durante todos esos años acumuló un palmarés de 4 Copas del Rey, una Liga, una Supercopa de España, una Liga de Segunda División, en este caso, una Intercontinental y, por supuesto, nuestra Eurocopa. O sea que un palmarés muy envidiable, la verdad, muy envidiable. Ya veis que estamos aquí a tope con camisetas de España por todos lados, una camiseta de Alemania para recordar aquella mítica final, y también tenemos algunas del Barça, ya que estuvo en muchos clubes, pero no tenemos camisetas de Atleti o esos clubes, entonces hemos intentado aquí combinar un poco. Vamos a sus inicios, como tú has dicho, temporada 73-74, Atlético de Madrid. Ya empezamos de una manera muy surrealista. Para la época era algo normal, pero en aquel momento se destituyó al entrenador que había en aquel momento. Luis Aragonés era jugador, pero Vicente Calderón, es decir, el hombre que le daba nombre al estadio hasta hace poco. Sí, pues Vicente Calderón era presidente en aquel momento, convenció a Luis Aragonés para que se retirase y se convirtiera en el nuevo entrenador del Atlético de Madrid. Cosa que ahora mismo sería muy loca, pero en aquel momento pasó, y es que no únicamente fue entrenador aquella temporada hasta el final, sino que fue durante 4 temporadas. En repetidas ocasiones, y luego vamos a verlo que a lo largo de los años después se ha ido incorporando, saliendo, entrando y saliendo del club muchísimas veces. Es el equipo de su corazón. De esta primera época podemos destacar sobre todo que ganó una Copa del Rey en casa del Madrid, que es el máximo rival del Atlético de Madrid, y además que no es la única vez, sino que ganó 2 Copas del Rey en casa del Madrid y contra el Madrid, pero de esta hablaremos más adelante. La verdad que nada mal, o sea, es un equipo, es una manera de ganar Copas del Rey de la mejor manera, o sea, a pedir de boca. Si esto lo escribiera un guionista, sería de los mejores guionistas del mundo. Ganarle a tu máximo rival en su casa un título en una final, bueno, yo creo que no se puede pedir nada más. Y también tenemos que destacar que ganó en el 77 la Liga, es decir, su primera etapa como entrenador en primera división o en cualquier división, ganó una Copa del Rey contra el máximo rival y ganó una Liga para el Atlético de Madrid, o sea, por encima del Barça y del Real Madrid. Y una de sus ya segundas experiencias después de salir del Atlético de Madrid tras 4 años, se incorporó en la temporada 81-82, después de estar unos años de descanso, se incorporó al Betis. ¿Qué pasa? Que llegó a un Betis llegó al Betis con cierto prestigio, venía de ganar todo lo que había ganado en el Atlético de Madrid, pero llegó a un Betis que ni mucho menos era un equipo pequeño, un equipo que luchaba por la permanencia. Era el Betis que venía de ganar la Copa del Rey en el 77. Entonces, llegaba ese Betis que se le recuerda como los héroes del 77. Ya no quedaba mucha gente, pero algún par de jugadores de aquella plantilla todavía permanecían en la plantilla. Entonces, sumado a esos par de jugadores que todavía ilusionaban un poco a la gente y el historial de títulos que traía ya Aragonés, ilusionó. Entonces, bueno, es una pena porque la gente le tenía mucho cariño, y el 22 de septiembre, fíjate, el 22 de septiembre, nada más arrancar la temporada, tuvo que dimitir por problemas de artrosis cervical, le dolía mucho la cabeza, no podía asistir a los partidos y tuvo que dejar el conjunto verde y blanco. Con estos números, también como jugador, vosotros diréis, ¡buah! Luis Aragonés, qué bueno era. Pues mira, yo voy a citar a Luis Aragonés en palabras suyas. Él decía, yo no era bueno, yo era malo.
Lo que pasa es que yo era listo. El fútbol es para los listos, sí, es verdad. Es una cosa que aquí no le podemos quitar la razón. En mi caso yo era malo y parece que en el campo tampoco era listo, porque no tuve éxito en el fútbol. No despegó tu carrera, ¿no? Quien sí que le fue bien la carrera fue a Luis Aragonés, que volvió al club de sus amores después de salir del Betis. ¿A dónde se fue? Volvió nuevamente al Atleti, otras 4 temporadas en las que nuevamente recogió títulos, más bien un título en este caso, que fue la Copa del Rey. Se quedó a las puertas de la Liga, en la que quedó segundo. También ganó la Supercopa de España y luego, como ganó la Copa del Rey, clasificó a la antigua Recopa, que era una copa muy molona, que reunía a todos los ganadores de Copa, pero perdió la final frente al Dinamo, perdiendo por 3-0. Una mala suerte para el Xavi Hortaleza, que tuvo que dejar el Atlético de Madrid otra vez con la llegada de uno de los presidentes más míticos del club, como es Jesús Gil, y cuando llegó a la presidencia este hombre, directamente se encontró con que no contaban con él. Dicho por él en una entrevista en 1987 a Miguel González, a Luis Miguel González, dijo lo siguiente, cito textualmente: por mí hubiera seguido en el club, pero llegó un nuevo presidente y según él yo era caro y ya no le servía. Gil y yo tuvimos un contencioso y un enfrentamiento donde las palabras subieron de tono, pero en este caso sin llegar a las manos ni tener que subir al ring. Aquí bromeaba un poco Luis Aragonés, pero la situación se puso bastante seria con el presidente del Atlético de Madrid, que lo acabó echando. A eso es a lo que iba yo, que la verdad que un encuentro entre Luis Aragonés y Jesús Gil debe ser de todo menos bonito. La velada 5. Sí, y de verdad que muy entretenido, porque son dos personajes que tienen mucho carácter, que no tienen pelos en la lengua, y que, por ejemplo, Jesús Gil, antes que imaginármelo en un palco, yo cada vez que me dicen su nombre me lo imagino en un jacuzzi con un teléfono y un champán. Sí, en un jacuzzi. ¿Cuál es la situación? Pues que salió del Atlético de Madrid y, claro, él se quería quedar, él lo dijo, pero bueno, ya que me echan, se tiene que buscar la vida, y se encontró con la situación de que en el Barça, Thierry Venables, el entrenador, que ya había dirigido, sin ir más lejos, la final de una Copa de Europa en el 86 contra el Steaua, que tenemos un vídeo hablando sobre ello, pues Thierry Venables es despedido después de 4 partidos al empezar la temporada. El Barça necesita buscar un recambio y se encuentra con que Luis Aragonés está libre. Pues oye, no es mala idea encontrarse con uno de los mejores entrenadores del momento que estaba sin trabajo. Pues el Barça va por él y Luis Aragonés elige un ayudante para él, para su equipo, y no elige nada mal porque eligió a Carles Rexach como uno de su segundo entrenador, uno de los ayudantes en su cuerpo técnico. Entonces, formaron un tándem muy bueno porque, según han explicado años después, Carles Rexach y otros jugadores de la plantilla, era un tándem muy bueno, una pareja muy buena, porque el temperamento que tenía Carles Rexach era todo lo contrario a la energía, a todo lo que despertaba Luis Aragonés, ese carácter fuerte, y de alguna manera se equilibraba. Es decir, el temperamento de Aragonés, que gritaba, que saltaba de buenas a primeras, pues Rexach en ese sentido le ayudaba, lo calmaba: oye Luis, hay que tener más cabeza aquí, y se complementaban bastante bien. Rexach, que además al final fue pieza clave en el éxito del Barça de Cruyff, ya que fue el segundo de Cruyff, y llevaron al Barça al final a ser los campeones de Europa por primera vez. O sea, Rexach es una figura que, como dices tú, para complementar, siempre ha sido muy bueno y ha sido muy importante en la historia del club. De hecho, lo trajo porque ya lo conocía, tenía experiencia con él de haber jugado en la selección en sus años como jugador. Y en este caso, ya una vez retirados los dos, formaron parte del cuerpo técnico blaugrana. Lo bueno de que Luis Aragonés, en su experiencia en el Barça, llegó a conseguir una Copa del Rey. De las 4 que tiene, una la consiguió en Can Barça, pero una de las anécdotas más importantes en la etapa blaugrana de Luis Aragonés es que formó parte de aquella rebelión que tuvo la plantilla en contra del presidente Núñez, que por una situación económica financiera empezó a no hacer los pagos, una serie de problemas económicos con la plantilla. Pues Aragonés se puso de parte de los jugadores a sabiendas de que eso le iba a costar el cargo. Al final, Luis Aragonés, estamos viendo que es una persona que se posiciona, que no tiene pelos en la lengua, y van 2 clubes seguidos en los cuales tiene problemas con los presidentes, y yo no creo que fuera por culpa suya, porque estamos en el caso de 2 presidentes muy polémicos, como son Núñez y Jesús Gil, en sus respectivos clubes, y con la historia que tienen cada uno detrás. Exacto. Esto estalló en abril del 88, ya llegando a final de temporada, en lo que se conoce como el motín del Hotel Hesperia, en Barcelona, cuando los jugadores se reunieron para ponerse de acuerdo y hacer esta rebelión, y Luis Aragonés se puso de su lado y dijo literalmente: tengo clarísimo lo que esto puede costarme. Así le pasó, que le costó el cargo,
Ya el remate fue que empató contra Osasuna para cerrar la temporada y eso quizás fue la excusa que tomó la directiva, el resultado deportivo, pues para echarlo, ¿no? Pero él se fue con dignidad, murió con la cabeza alta, en plan no arrodillado, y esto es curioso, se fue a Aragonés y llegó al Cruyff y a partir de aquí La historia del Barça cambió. quizá no sabemos nunca, pero No me acordaba. quizá, sí es verdad, tienes al Cruyff en la espalda. La gente que esté escuchando ahora mismo en Spotify no tiene ni idea. Estoy dado la vuelta con una camiseta de Cruyff. Pues Aragonés fue el último antes de que llegara Cruyff. Quién sabe si fue, oye, que la semillita, aunque luego todo lo puso Cruyff, pero bueno. No, nada mal. Yo creo que para estar un añito en el Barça, consiguió un título, se puso al lado de la plantilla. Algo que me parece un presidente curioso de Aragonés es el hecho de que fue el predecesor antes de Cruyff para el Barça y luego fue el predecesor de la España campeona del mundo que jugaba con el estilo muy similar al de Cruyff. Dos veces son dos coincidencias que yo creo que no son tan coincidencias porque al final yo creo que el estilo de Aragonés, no sé cómo sería en aquella época porque obviamente no tenemos partidos de aquel momento, pero el de la España de 2008 sí que era similar al estilo de Cruyff y sirvió como predecesor para sentar unas bases en España, pues tal vez fue un caso similar en ese Barça. Sí, y de nuevo, al salir del Barça, hay un equipo que le quiere. ¿Quién puede ser esta vez en este caso? Exactamente. Pasó por el Español, donde no hay mucho a resaltar, y en esa misma temporada que estuvo en el Español, regresó al Atleti. Luis Aragonés estaba enamorado y estará enamorado desde el cielo todavía de su Atleti, al cual regresó y estuvo 2 temporadas. Y en esta temporada, Luis Aragonés llega al Atleti y posteriormente gana la Copa del Rey del 92. Y en esta época sale una de las frases más míticas de Luis Aragonés, nuevamente contra el Real Madrid en el Bernabéu. Luis Aragonés deja esta frase que dijo en el banquillo, la voy a leer tal cual, pero obviamente no la voy a decir para nada, igual de bien como lo hubiera dicho él. ¿Lo han entendido? Pregunto. ¿Lo han entendido? Sí. Pues esto, ostión a la pizarra, dice, pues todo lo que acabo de contar no vale para nada. Lo que vale es que ustedes son mejores y que estoy hasta los H de perder contra estos. Contra estos, refiriéndose al Madrid. Dice, en este campo, además, en el Bernabéu. Dice, son el Atlético de Madrid y ahí fuera hay 50.000 dentro que van a morir por ustedes. Por ellos, por la camiseta, por su orgullo. Hay que salir y decir que en el campo solo hay un campeón y va de rojo y blanco. Una frase para enmarcar, y no ha sido menos, porque es que la tienen puesta en el Wanda Metropolitano y uno siendo de Barça o Real Madrid o Betis o lo que sea, escucha esta frase y sale a comerse el campo. Y se te ponen los pelos de punta directamente. O sea, es increíble. Tras aquella nueva temporada en el Atlético de Madrid y ganar una Copa del Rey en el Bernabéu, se va de nuevo del equipo. Es un equipo entrando, saliendo, pero es un equipo, siempre le tiene las puertas abiertas. En el Atlético de Madrid siempre le tuvieron las puertas abiertas. A pesar de que saliera mal con algún presidente o con lo que fuera, el Atlético de Madrid siempre ha sido el equipo de su corazón. Y él siempre respondía, porque de 3 veces cada ido se llevó títulos. Exacto. Pues tras salir, pasó por Sevilla, estuvo 2 añitos en los que, bueno, consiguió que el equipo no descendiera, lo mantuvo ahí bastante bien y llegó al Valencia. Y en el Valencia tiene alguna anécdota curiosa, nada más y nada menos que con el presidente. Sí, el presidente de aquel momento era Paco Roig, que para los que le suenen el apellido Roig, sí, es el hermano del presidente del Villarreal. Y bueno, en aquel momento uno tenía el Valencia, en este caso Paco Roig, y dejó declaraciones muy curiosas que las hizo recientemente para Relevo, porque salió un documental, y él dijo, como no me han llamado para el documental, lo voy a contar todo por aquí, y dijo, Luis Aragonés fue el mejor entrenador que tuve, que es algo ya importante porque tuvo entrenadores como, por ejemplo, Valdano en aquel Valencia. Y dice, pero como persona me jodió y encima quería cobrar en negro. O sea, Luis Aragonés es un entrenador muy bueno, aquí nadie se lo niega, pero hay que decir que tenía sus cosas y aquí dice que como persona Luis Aragonés le jodió. ¿Y por qué le jodió? Pues bueno, Romario iba a fichar por el Valencia. Luis Aragonés pidió al presidente, por favor, si se ha ido Mijatovic, tienes que traerme un delantero que me haga mínimo 15 goles. El presidente realmente cumplió, porque Romario, ya te digo yo... ¿Y qué fichaje? ¿Ni qué fichaje tenía Romario? Que hacía goles de todos los colores. Pero justo cuando iban a firmar a Romario, él se enteró, el presidente, de que Luis Aragonés, que no lo quería, escuchó eso por la calle, por la directiva, las malas lenguas lo decían y dijo, mejor lo compruebo. Fue a casa de Luis Aragonés, que dijo que Luis Aragonés tenía una casa de M... en los alrededores de Mestalla, picó a la puerta y le dijo, Luis, tengo a Romario para firmarlo.
Me he enterado de que no lo quieres. Sí, no lo quieres, yo no me gasto este dinero en este tío y al tomar por saco. Y Luis Aragonés dijo, no, yo sí, tráemelo. Inmediatamente firmó, inmediatamente que se dio cuenta el desastre y la mentira que le acababa de decir Luis Aragonés. En la presentación, no estoy seguro si no se presentó o que directamente ni habló Luis Aragonés acerca del jugador. Y a posteriori tuvo muchos problemas con Romario, siendo el más destacado un encontronazo que tuvieron en entrenamiento, del cual hay vídeo y todo, que lo podéis buscar en YouTube si queréis, en el cual Luis Aragonés se queda con Romario y le dice, míreme a la carita, míreme a los ojos usted. Y la verdad es que la forma de trabajar de Romario, que ya sabemos que es muy curiosa con todas sus fiestas y demás, no cuadraba con el estilo de Luis Aragonés en aquel momento. Es la vacilada más grande de la historia. Es decir, no quieres a un tío, pero el presidente te pregunta y tú dices, no, sí que lo quiero. Y cuando lo traen, evidentemente, como no lo quieres, pues tienes problemas con él, o no lo pones a jugar, o te enfadas con él. Bastante cómico en ese sentido. Y ya luego, tema salario, nosotros no lo hemos acabado de entender, pero así mismo dijo el presidente del Valencia. Bueno, todo esto, claro, fuente presidente del Valencia. Hay que ver si es verdad o hay que ver si no. Pero decía que Luis Aragonés quería cobrar como un 50% de su salario en negro. Son cosas que por eso el fútbol de antes molaba mucho más. Estas cosas en el fútbol actual no se pueden ver. Y se ve que él no quería, obviamente, darle, porque es ilegal, pero se enteró de que para un fichaje, un chanchullo que tenía con Jesús Gil en el Atleti, Jesús Gil decía que también iba a mandar un dinero en negro al Valencia. Y dijo, bueno, este dinero en negro que me llega para el Valencia, yo lo mando a Luis Aragonés. Luego se le acusó a él de cobrar de ese dinero. Al propio presidente le dice, no, yo no. Yo esto se lo di a Luis. Bueno, a ver, usted puede haber cobrado y nosotros no nos hemos enterado. Y bueno, igual que le preguntaban al presidente la opinión de Luis, decía como persona me jodió, pues un día le preguntaron a Romario, que tuvo sus problemas con Luis Aragonés, le dijeron, oye Romario, aquello que tú tuviste con Luis se quedó en nada, ¿no? En plan, ¿qué opinión tienes de él? Y lo redució en 2 palabras, le preguntaron, Luis Aragonés, y él dijo, un imbécil. Por favor, yo pido que algún millonario de dudosa moralidad compre algún equipo de la liga, que no le haga mucho daño, que lo lleve a un sitio bueno, pero que tenga estas estrategias. Dinero negro, te muevo por aquí, te muevo por allá, solo por el espectáculo. Hace tiempo sí, que la liga... y que tu delantero estrella llame imbécil a tu entrenador. Exacto. Solo por el show. Aunque... Millonarios que estáis viendo esto, hacedlo, por favor. Aunque hay que decir que también se puede contrastar que no todo eran opiniones malas acerca de la persona de Luis Aragonés. Por ejemplo, Iván Campo, que fue jugador de Luis Aragonés en este Valencia, dice que le dijo esto mismo Luis Aragonés. Mira, chaval, yo no te he fichado, pero dicen que eres muy bueno, así que me lo tienes que demostrar. A lo que dijo Iván Campo, pensó por dentro, este entrenador es la hostia, o sea, es muy sincero. Y él intentó demostrarlo de la mejor manera. Tenía también una muy buena manera de manejar el vestuario. Tras pasar por el Valencia, volvió al Betis, como hace ya, como hizo en el 81, cuando fue por primera vez, y de nuevo, la experiencia le duró poco. En este caso, no por problemas de salud, sino con conflictos con la directiva. Atentos a esto. Se incorpora al Betis. Pongamos que por contrato tú firmas el 1 de julio, ¿no? Tu día empieza el 1 de julio por contrato. Pues al 8º día de pretemporada, que podría ser esto, julio, agosto como mucho, lo opera, el presidente del Real Betis, reúne a la plantilla en el hotel y dice, Luis Aragonés me ha comunicado que renuncia por motivos familiares o personales. Es decir, bueno, para que la plantilla no pregunte mucho. ¿De motivo? Claro, son motivos por los que la plantilla no va a tener curiosidad. Motivos por los que Aragonés, evidentemente, no había dimitido. Nunca se ha llegado a hacer de manera oficial, pero todo el mundo sabe que no era por motivos personales ni familiares. Aragonés no le gustaban las decisiones que tomaba Lopera, los fichajes, que Denilson llegara tarde a los entrenamientos. Por hacer publicidad. Por hacer publicidad, no porque salga de fiesta. Que tal. No, es que estaba haciendo un anuncio de una marca de calcetines. Oye, pues Denilson, los calcetines te los pones después de entrenar, por favor. Estamos aquí todos esperándote. Pues por este tipo de cosas se enfadó. Y una frase que dijo Luis Aragonés para salir del Betis dijo, hay quienes viven 365 días de rodillas y otros solo un día, pero de pie. Y de nuevo, como hizo en el caso en Atlético de Madrid con Gil, pues se fue. Y posteriormente tuvo su rifirrafes con el presidente del Valencia. Sí. Pero previamente tuvo también con Josep Lluís Núñez. Claro, pues prefirió de nuevo salir con dignidad al 8º día de pretemporada y se fue del Betis para 2 años después, una temporada después, irse a Asturias y irse a Oviedo. Sí. Irse a Oviedo, en el cual tuvo una temporada, en la cual no tenemos demasiado a destacar, salvo que en la última jornada se enfrentaba al Atlético de Madrid, el club de sus amores. En ese momento, el Atlético de Madrid se jugaba el descenso a segunda.
un penalti a favor del Atlético de Madrid que lo iba a tirar Hasselbank. Y tiró Hasselbank y lo paró Esteban Suárez, portero del Oviedo en aquel momento, y Luis Aragonés acababa de condenar al club de sus amores a bajar a los infiernos de segunda división. Me parece increíble, ¿eh? Me parece increíble. O sea, evidentemente, como todo un profesional, lo que quiere que su equipo le vaya lo mejor que pueda, pero desde el corazón colchonero le debió doler. Le debió doler. Bueno, cuéntanos un poco la historia de Esteban Suárez. Sí, Esteban Suárez, el portero del penalti, que paró en el Oviedo, dio unas declaraciones cuando le preguntaron acerca de Luis, porque claro, se convirtió en una figura, pues ahora recientemente dio unas declaraciones, las cuales él dijo: yo no sé nadar, y vosotros diréis, ¿esto a qué viene? Bueno, no tengo ni idea de momento, yo me paso lo mismo. Pero él dijo que si Luis Aragonés le decía que se tirara a una piscina o que se tirara a una playa, a modo de metáfora, a él le daba igual si esa playa, piscina tenía agua o no tenía, porque él confiaba plenamente en Luis, que aunque él no supiera nadar, sabía que se tenía que tirar a esa piscina o playa por algún motivo, y que si él tenía algún problema, Luis iba a estar ahí para rescatarle. O sea, una confianza plena era lo que transmitía Luis Aragonés en sus jugadores, todo lo contrario que transmitía a los presidentes. Exacto, insisto, yo creo que a nivel de gestión de vestuario es de los mejores entrenadores que ha podido haber nunca. Tenía una muy buena capacidad para gestionar grupos, para coger directamente, no todo el grupo, a un chaval, a un jugador y convencerle de lo que era capaz. Sale del Oviedo en el año 2000 y recala en el Mallorca, que aquí es uno de los equipos en los que más anécdotas tiene, en los que más se le recuerda. Es uno de los equipos en los que yo creo que la afición le tiene más cariño después del Atlético de Madrid. Consiguió poner al Mallorca tercero en Liga y lo metió en Champions. Un equipo como el Mallorca, imaginaos. Y en el Mallorca conoció a uno de los que han sido posiblemente sus hijos futbolísticos, como ha sido Samuel Eto'o. Samuel Eto'o llegó una temporada antes, cedido por parte del Real Madrid, con 19 años, y se encontró un Eto'o que era un diamante en bruto por explotar, aunque ya demostraba destellos de calidad como para ser de los mejores. Y una de las anécdotas más recordadas con Eto'o fue en diciembre del 2000, jugando contra Zaragoza en la Romareda, minuto 50, bueno, hay que quitar a Eto'o. Quita a Eto'o del campo, no se saben los motivos, tácticos, los que sean. Quita a Eto'o, Eto'o se sienta en el banquillo y dice: este viejo siempre cambia a los mismos. Pensando que no lo había escuchado. Aragonés se giró, fue directo a Eto'o y en vez de echarle una bronca directamente, lo cogió del pecho y lo empezó a sacudir contra el asiento del banquillo, pero de manera, la imagen es brutal, o sea, tú la imagen la ves y está sacudiendo, esto dándole golpes con la cabeza. Es que realmente el tema de Luis Aragonés con las personas que se encuentran en el camino, no es que solo Luis Aragonés sea una persona carismática, controversial, sincera, todo lo que hemos dicho. Se encuentra cada personaje en el camino, porque los presidentes que se encuentran son muy personajes, los jugadores que se encuentran son muy personajes, y el caso de Eto'o, todo el mundo lo sabe, porque Eto'o es un jugador el cual no se calla nada, como eso mismo, este viejo siempre cambia a los mismos, y es una locura el tema de las personas que se encuentran y también la relación que tuvo con Eto'o. Porque claro, normalmente los jugadores tienen una relación entrenador-jugador. La relación de Eto'o y Luis Aragonés era abuelo negrito. Se llamaban así entre ellos. Cosa que le metió algún problema a Luis Aragonés en aquel momento porque decían que era algo racista, pero se ve que se referían así entre ellos. Una locura, y que la anécdota de cuando le dijo por qué razón tenía que irse del Mallorca, le dijo: negrito, ¿quieres ser buen jugador? Que parece un diálogo de una película de Torrente, pero no. Bueno, negrito, ¿quieres ser buen jugador? Pues te tienes que ir de aquí. Es la confianza que tiene, ya tío, como de padre a hijo futbolístico. Todo mismamente años después de la muerte de Luis, le preguntaron: ¿quién ha sido el mejor entrenador que has tenido? Y dijo: mira, he tenido la suerte de tener a los dos mejores, a Guardiola y a Mourinho. Pero dijo, del que ha aprendido más ha sido de Aragonés. O sea, que imagínate esa confianza que se tenía. No era una falta de respeto, sino que era cariño. Salió del Mallorca y fue rápido al Atleti una temporada, en la que estuvo solo una temporada, pero es que fue al Atleti, ¿por qué? Para ayudarlos a salir de segunda división. El Atlético lo necesitaba y acudió a la ayuda del equipo de su corazón para rescatarlos de segunda división, y así hizo. Ganó la Liga de segunda división y los llevó de nuevo donde pertenece al Atlético. Y el tema es que Luis Aragonés empezó a entrenar en los 70. Nunca había entrenado un equipo que no fuera de primera división. Claro. Yo creo que por el único equipo que se sacrificaba Aragonés era por su Atlético. Por su Atlético de Madrid. Pues una vez con el Atleti situado de nuevo donde le pertenece a la primera división, volvió al Mallorca, donde estaba también Eto'o. Este año no consiguió meterse tan arriba en la clasificación, consiguió la permanencia quedando en media tabla, 11º, nada mal. Y Eto'o, antes de que llegara Aragonés,
fíjate la necesidad que tenía de que viniera de nuevo Aragonés a Mallorca, fue Eto quien pidió que viniera Luis. Llamó a Mateo Alemán y le dijo, necesitamos al abuelo de vuelta en Mallorca. Imagínate, a pesar de que la prensa tenía la imagen de que se llevaban mal. Pues bueno, Eto consiguió que llegara Aragonés y al final de la temporada, Aragonés, como decía, le dijo, oye, tú tienes que salir de aquí, tienes que ser un futbolista grande y tienes que irte a un club para ganar títulos. Llamó a Chiqui Bereguistain, al Fútbol Club Barcelona, y le dijo, ¿queréis ganar títulos? Pues fichar a Samuel Eto'o. Sí, así mismo, es que lo que decíamos, él dijo, Samuel Eto'o lo arregla todo al cual dice, Negrito, ¿quieres venir a ser mejor jugador? Deberías fichar por un equipo que esté a tu nivel. A lo que Eto'o no se queda corto y le responde, ¿qué dice este abuelo? O sea, a mí me hacen mucha gracia los motes que se tenían entre ellos, que cualquiera lo ve desde fuera y parece algo heavy, pero al final si se tratan con respeto y los dos les parece correcto, tenían una relación de mucha confianza en la cual incluso un entrenador podía afectar en la carrera de este jugador y al final le dio el paso más grande de su carrera a Samuel Eto'o, porque al final su paso al Barça fue el que le consagró como leyenda, siendo campeón de Europa y a posteriori llegando a clubes más grandes como, bueno, a clubes más grandes no, a otros clubes como el Inter y demás. Exacto. Y luego, después de esto, de las grandes actuaciones de Luis Aragonés, la vida yo creo que le dio un premio por esta gran carrera después que tenía. Después de tantos años de carrera, le llegó lo que le merecía. Llegó a la selección española, en la cual estuvo desde 2004 hasta 2008. Y fue una época marcada, obviamente, por la Eurocopa que ganó, pero antes de eso fue marcada por la polémica que tuvo con Raúl. Raúl González Blanco, en aquel momento, el delantero del Real Madrid, era de las estrellas principales de la selección española y Luis Aragonés fue el encargado de sacarlo de las convocatorias. Todo el mundo dijo, Luis está loco, y la prensa le persiguió, a lo que Luis dijo, realmente, ¿cuántos mundiales ha jugado Raúl González? 3. ¿Cuántas Eurocopas ha jugado? 2. ¿Cuántas ha ganado? Ninguna. Hasta aquel momento parecía una declaración muy fuerte porque España tampoco había ganado ninguna, pero a posteriori demostró que sin Raúl consiguió ganar el título de la Eurocopa y todos los títulos que vinieron después. O sea, fue un entrenador que marcó una época en España, la época más importante de la selección. Es que hasta que dejó de convocarlo, Raúl era el 7 de España. O sea, Raúl era un mito. Y quitar a Raúl de la selección parecía pegarse un tiro en el pie. Pero claro, para muchos un visionario, todo un visionario. Para muchos en la actualidad Raúl es el mejor delantero que ha tenido España. Para mí no es el caso, pero obviamente está en un podio muy alto. A mí me gusta, por ejemplo, más Villa, pero hay mucha gente que prefiere a Raúl. Bueno, y es un grito que ya ha quedado para los años de los años. A día de hoy yo sigo escuchando el Raúl Selección. Es un cántico que, bueno, quedará para siempre en la historia. Raúl Selección, si de la Fuente, si lo está viendo, Raúl Selección. Vamos a la Eurocopa, que es lo que... Viajamos a Austria. A Austria. Europa, ¿vale? Europa. ¿Por qué? ¿Por qué está cerca de nosotros, en el continente europeo. Europa. ¿Por qué? Porque le preguntaron al Albiol, ¿qué es lo que más ganas tienes de ver en la Eurocopa de Austria? ¿Y qué dijo Albiol? Los canguros. A ver, Albiol, los canguros no están en Austria. Teníamos que mencionarlo porque al final es una Eurocopa que todas las personas la recuerdan con mucho cariño, es la Eurocopa que marcó todo y además de cosas de Luis Aragonés, tenemos que también recalcar momentos épicos como pudo ser este. Quizás nos hemos reído todos estos años de Albiol y en lo que se refiriera a los canguros, los cuidadores de niños. Claro. Los cuidadores de niños austriacos, que tienen fama de ser los mejores y quizás nos hemos estado riendo de él durante los últimos años. Sí, pero a mí me han dicho que los canguros austriacos te dan cerveza a los niños y todo. Sí. Yo creo que no era eso lo que quería decir Albiol. Luis Aragonés, que además, como hemos dicho, la Eurocopa no marcó solo una época por el hecho de ganar un título y marcar un estilo, sino por crear una identidad. Luis Aragonés lo dijo, si Brasil es la canariña y Argentina es la albiceleste, a mí me gustaría que España fuera la roja. Y es algo que ha quedado de por vida, porque es que yo puedo decir que desde que tengo recuerdo, para mí España es la roja y he descubierto, gracias a este vídeo, que Luis Aragonés fue el que le dio este nombre. Porque antes era la Furia Roja, la Furia de España, pero la roja es la España del tiki-taka, la España que recordamos ahora del estilo ofensivo, atrevida y que... Incluso da igual, cualquier selección a día de hoy que represente a España es la roja, ya puede ser la del 2022, la de hoy o cualquier mundial. A día de hoy somos la roja gracias a Luis Aragonés. Un estilo que al final era marcado por juego ofensivo, pero además también un juego seguro, porque tenía que tener una salida de balón segura y podemos resumirlo en modo de Luis Aragonés con recordad la palmadita al árbitro, porque ya en aquel momento habían jugadores destacados, una de las cosas que marca este estilo, dice, nada de bicicletas hacia atrás, eso se intenta para marcar un gol. Es decir, hay que construir la jugada a base de pase y ya luego arriba es el momento del atrevimiento.
Exacto, con un poco de picardía, que también es yo creo que lo que le hacía falta en los últimos mundiales y en las últimas Eurocopas. El tener esa picardía, que es lo que decía Aragonés. Ahora el árbitro nos conoce, tenemos jugadores famosos. Tenemos a Fábregas por allí haciendo cositas en Inglaterra. Xavi ya empieza a ser conocido. Iniesta está aquí haciendo sus pinitos. Ahora que la gente sois famositos, acercaos al árbitro, darle la palmada, que le va a hacer gracia. Y con esa picardía nos ayuda a ganar una Eurocopa. Y además que dice, claro, ahora somos famositos, nos conocen alguno, Puyol, Iniesta, Xavi, Ramos. Un segundo. Son leyendas del fútbol. En aquel momento estaban, claro, empezamos a ser famosos. Gente de 20 Literalmente, años. las personas que están escuchando eso, no, estaban empezando. Pero ¿cómo van a estar empezando estas personas? Son leyendas por completo. Y bueno, empezaba esta Eurocopa y se buscaba la suerte. Luis Aragonés le regalaron una estampita para el partido que teníamos contra Rusia en fase de grupos, a lo que Luis Aragonés dijo: está bien esta estampita de San Luis, pero que Dios es justísimo. Dios no va a ir ni con España ni con Rusia. Aunque los rusos principalmente son ateos. Así que dejando caer que esperemos que vaya más con nosotros. Quizá que la balanza se decante por nuestro lado. Y claro, ahora vamos a hablar de su lenguaje. Exacto. Porque os daréis cuenta que no es solo ese tema. Porque, por ejemplo, aquí, sin meterse con nadie, dijo: normalmente digo más vete a tomar por culo que buenos días. O sea, es una persona que vivía con el insulto en la boca y realmente, porque no tenemos seguidores, pero si los tuviéramos, este vídeo no podría monetizarse por culpa de Luis Aragonés. Exacto. Pero fíjate la confianza, lo que iba a decir, la confianza que tenía en el grupo, porque a día de hoy, claro, Fábregas, Xavi y Iniesta nos parecen muy buenos, pero que con 20 años habría que verlos y tener el ojo para seleccionarlos. Porque en una de las charlas que tenía antes de los partidos, le dijo: si no llego con este grupo a la final, es que soy una mierda. Así mismo. Así mismo, porque dijo: yo con este grupo tengo capacidad para ganar el europeo directamente. Claro. Por eso, y ya les metía a los propios jugadores en la cabeza toda esa presión, le quería quitar toda esa presión que desde hace años tenía la selección, todos esos pensamientos que decía de la prensa no quiere que estemos aquí, nos han dicho que vamos a llegar hasta cuartos. Decía, todo eso que quede desterrado, vamos a ganar. Todo esto a los chavales que no sabían lo que era ver una Eurocopa o llegar a las fases finales de una Eurocopa. Le decía, vamos a ganar, fíjate la confianza. Además, en aquella época se marca por las charlas de Luis Aragonés, en muchos documentales se ve, y deja frases como esta, dice: nos han metido hostias de todos los colores, pero si estoy cansado, levanto la mano y entra un compañero. Y esas charlas no únicamente servían para motivar a los jugadores titulares, sino a los que estaban en el banquillo, porque hay muchos jugadores que dicen: yo sabía que no iba a jugar probablemente ni un solo minuto en aquella Eurocopa, pero yo me ponía en primera fila, siendo tercer portero, no recuerdo quién era en aquel momento. Palop puede ser. Palop o Huiza. No, Huiza no. No, Palop era uno de los porteros. No me acuerdo, pero sí, que al fin y al cabo no iban a Palop o Reina, creo que era Palop. Pues Palop decía que se ponía en primera fila porque estaban todos metidísimos, estando en el banquillo. Luis Aragonés era una persona capaz de motivar a las personas del banquillo del campo y tenerlos a todos al unísono, con un control de egos total, como puede llegar a ser la selección que ha ganado la Eurocopa este año con España. Y una de las frases, también refiriéndose a los árbitros que tenía, era que al Linier, por lo menos lo que hacía él, hay que tratarle también con cercanía. Dice: señores, al Linier hay que aprenderse su nombre, hay que acercarse y hablarle, decirle el nombre, que le hará ilusión y verá que lo conocemos. En este caso dijo: hay que aprenderse el nombre, hey, Joseph, diciendo el nombre del Linier. Joseph tal, no sé qué. Dice: yo no me voy al cuarto árbitro, yo me voy a hablar con Joseph. Y Joseph verá que yo le conozco, verá que en ese momento... Joseph añade 2, me añadas 3. Exacto, y esas cositas quizás nos ayudan. Entonces, esa picardía de la que yo hablaba también, bueno, pues se la metió a los jugadores que quizás les hacía falta, porque llevamos años que nos daban hostias por todos lados, como él decía. Sí, al final España siempre habíamos sido la selección buena, a nivel de ser buenas personas, y nos habían hecho de todos los colores, como por ejemplo el codazo de Tassotti a Luis Enrique, y habíamos sufrido. Nos faltaba esa picardía, y esa picardía nos llevó hasta los cuartos de final, que hacía mucho tiempo que no llegábamos hasta ahí. Nos tocaba contra Italia, todo el mundo tenía eso como el máximo, no pasaremos de ahí, pues tocaba contra Italia. A lo que le preguntaron a Luis Aragonés sobre Gattuso en aquel momento, y él dijo: si Gattuso es un referente, yo soy cura. Luego Gattuso respondió diciendo: Luis, con la edad que usted tiene, no sea cura y páseselo bien. La verdad que se lo tomó con humor, y al final pasamos de ronda en los penaltis contra Italia, con un penalti de Cesc Fábregas, que nos metió ya en unas semifinales contra Rusia, que la habíamos encontrado en fase de grupos. Sí, y evidentemente, pues como todo el mundo sabe, llegamos a la final contra toda una poderosa Alemania que intimidaba, y aquí yo creo que surge una de las mejores frases de Luis Aragonés contra Schweinsteiger, que dijo del bueno de Bastian. Bueno, el rubio ese del nombre raro
y dijo, creo que dijo, está Tiger o algo así, dijo, el rubio del nombre raro y largo, básicamente, porque no sabía decir el nombre de Buzz Tiger. Dice, a la mínima que le demos una, se pone como una moto. Lo han expulsado una vez, nosotros podemos hacerlo de nuevo. Exacto. Lo que dijo literalmente es, se calienta más que la madre que me parió. O sea, dice, si lo han echado una vez, nos podemos proponer echarlo una segunda. Y evidentemente, una de las frases también, aparte de esa final, es la mítica del subcampeón no se acuerda nadie. Y yo creo que esto fue ya el punch que dio a la plantilla el ánimo para llegar a aquella final. Con su mítico ganar. Y gracias a esto, pues España levantó después de tantos años otra vez una Eurocopa. ¿Sabes de quién no se acuerda nadie tampoco? De Wallace. De Wallace, conocido como Michael Ballack, quizás. Exactamente. En esa misma charla de Está Tiger también dijo, tenemos que tener cuidado con Wallace. Bueno, Wallace no lo conozco, se refería a Michael Ballack en aquel momento. Y luego, posteriormente, no se pudieron evitar las risas de los jugadores y dice, sí, William Wallace de la película va a venir aquí con la espada. Y dicen que además, luego en el partido le dijo, oiga, Wallace, para darle la mano. Oye, espectacular en aquel momento. En ese vestuario, con el carácter de Luis, era importante no ponerse a reír, no tener risa floja, quizá, pero también lo que había que tener era un poco un diccionario Luis Aragonés español, porque de alguna manera había que reconocer jugadores que te decían, oye, cubre a Wallace, y tú eras Puyol y decías, hombre, yo veo aquí a Klose, a Schweinsteiger y veo por allá a Kroos, pero a Wallace no lo veo. Entonces, bueno, había que estar atento también a las traducciones que podían tener los nombres. Además, se despidió de esta selección con este título y con una frase que les dijo que no olvidaran que esa selección podía ser campeona del mundo. Es decir, él plantó la semilla, dijo, oye, hemos ganado esta Eurocopa, pero yo lo que quiero que os quedéis de mi época no es que hemos ganado una Eurocopa, sino que vosotros sois una plantilla capaz de ser campeona del mundo. El principio de algo muy grande. Fue el primero en poder ver esa realidad, que es algo que ya se ha dicho muchas veces, que los españoles directamente no podían soñar ni con imaginarse a España en una final del mundo, ni mucho menos siendo campeones. Pues Luis Aragonés estaba convencido de que aquella plantilla podía y al final se pudo. Y tras aquella Eurocopa llegó su última experiencia en los banquillos. Cabe destacar que firmó durante la Eurocopa, esto es una cosa que se ha sabido años después y no se hizo público, pero bueno, ya había rumores. Se fue a Turquía para su última experiencia en los banquillos, se fue al Fenerbahce, se fue al lado asiático de la capital, de Estambul, bueno, la capital es Ankara, evidentemente, pero se fue al Fenerbahce una temporada en la que coincidió, por ejemplo, con Roberto Carlos, que ya estaba a punto de retirarse y recalaba en aquel equipo, pero no tenía un papel fácil porque tenía que coger un Fenerbahce que había hecho muy buen papel en la Champions League, no, evidentemente, bueno, llegó a fases de cuartos de final, hizo muy buen papel, y tenía que sustituir a Zico. Zico, que hay un vídeo. Sí. No sé si al final hemos recordado cómo se ponen las etiquetas, pero se puede ver. Vamos, está por aquí arriba. Por aquí, o por aquí, o pues, por algún lado, ahí tenéis el vídeo de Zico. Zico era el entrenador de aquel Fenerbahce que se fue y tuvo el papelón de sustituirlo. Él necesitaba fichajes. Y uno de sus fichajes de estrella fue Dani Huiza, que se lo trajo al Fenerbahce por 14 millones. Oye, que nada mal. Ha sido el último pichichi español hasta la fecha, con 27 goles. Y tanto que español, ¿eh? Y ninguno de penalti, y tanto. Pero me sorprende la estadística. 27 goles y ninguno de penalti. Es el último pichichi español que ha habido. Y por 14 millones había pasado 1 o 2 años desde que había sido pichichi. Me parece una ganga. Y Dani Huiza, yo creo que debemos aprovechar la oportunidad porque no creo que le dediquemos un vídeo completo y es algo que estaría bonito mantener en este canal. ¿Podemos hablar un segundito de la famosa entrevista? Adelante. Dani Huiza, le preguntan, Dani, ¿cuál es tu película favorita? Torrente. ¿Cuál es tu actor favorito? El de Torrente. ¿Y actriz favorita? Aquella que sale en Torrente. La pescadera que grita, ¡Torrente! Maestro del cine, Dani Huiza, entrevista que a mí me parece espectacular. O sea, no me puedo creer que esa entrevista sea real. A día de hoy la veo y es que solo de pensarlo me lloro de risa. Sí. Espectacular. Dani Huiza, el último pichichi español. Ahí está. Pues se fue con Luis Aragonés a las filas del conjunto turco y se encontró con un equipo que era una mezcla de veteranos turcos, algunos jóvenes, fichajes extranjeros con algún brasileño. Bueno, era una plantilla que quizá podía competir por hacer algo en Liga o por la Copa, que en este caso la perdió, no consiguió hacer nada. Aragonés, en cuanto a títulos, perdió la Copa, perdió la Liga, evidentemente, competiciones europeas, no consiguió hacer nada, pero porque él necesitaba fichajes. En los últimos días de mercado se le fue la estrella del equipo, él pidió un fichaje, no se lo daban, y el último día de mercado la directiva le dijo, Luis, no te preocupes, te hemos traído un fichaje. Y dijo, ¿quién?
¿Alguien que me complemente a Huiza? Dijo, no. Te hemos traído a Josico, de 33 años. Ahí lo llevas, disfruta de él. Dirás, ¿quién es? ¿Tú lo sabes? Yo tampoco. Jugó en Las Palmas, jugó en el Villarreal. Bueno, carrera en la Liga Española y hizo un último añito en el Fenerbahce. Pero vaya, No fue una carrera destacada, la verdad, para sustituir a la estrella del Fenerbahce. Pero bueno, la curiosa anécdota que le sucedió a Aragonés en el Fenerbahce es que se perdió en un atasco. Aquellos atascos que tú, me imagino que tiene que tener Istambul, o sea, es... Atasco turco. Sí, una de tráfico total, que no llegó al entrenamiento y como veían que pasaban 10, 15, 20, 30 minutos, no llegaba Luis al campo de entreno, pues bueno, vamos a empezar, su segundo, la gente del staff, chicos, venga, vamos a dar unas vueltas, y llegó y le dijo a un agente de su staff, no vuelvan ustedes a comenzar un entrenamiento sin que esté yo delante. Estas son las anécdotas más curiosas. Todo esto en un perfecto turco, supongo, sí, ¿no? Sí, perfecto turco. Es lo que más tuvo problemas. El pobre no se entendía con nadie. Claro, ese es un problema. Si ya veis lo que pasó con Wallace, imagínate. Con los únicos que imagino que se entendía fue con Huiza y con Roberto Carlos, que por cierto hizo muy buena amistad. Y acabamos aquí con su etapa ya como entrenador y como en todos los vídeos de entrenadores, vamos a hacer el 11 ideal. Porque Luis Aragonés, con todos los equipos a los que ha entrenado, se puede hacer una muy buena alineación. Hemos querido ser un poco también... Sí, variar un poco. Variar un poco, porque podríamos meter la alineación de la selección en 2008 y nos quedamos tan anchos. Pero y bueno, yo creo que nos sale un mejor equipo del que hemos hecho. Puede ser, pero bueno. Vamos con la alineación, que es un 3-4-3. Aviso que no va a defender nadie. Aquí todo el mundo va por libre, pero bueno. Aquí el encargado de salvar la portería, ¿quién es? Don Iker Casillas. Pues mira, sí que Casillas le da por fallar ese día, nos meten 7 goles, porque aquí no defiende ni Dios. Defensa de 3, de los cuales 2 son centrales y el otro no es ni central. Pero bueno, adelante. ¿Quiénes son los defensores? Roberto Carlos no ha venido aquí a defender este equipo. Puyol y Ramos, que puede que nos salven. La verdad que Puyol y Ramos puede que nos salven. Aquí nos van a tapar porque la verdad que ellos tapan muchísimo, pero el hecho es que están ellos dos solos prácticamente, porque Roberto Carlos nosotros lo vamos a poner a correr por la banda y nos da igual. Y para las faltas, ya no viene bien tener al bueno de Roberto. El medio campo es una línea de 4 formada, atención, por Xavi Hernández, por Andrés Iniesta, por Silva y por Peja Mijatovic, que lo tuvo en el Valencia, a pesar de que luego se fue y tal, pero bueno, Mijatovic, que lo entrenó. Me parece también un buen jugador para meter y que no metamos solo a gente de la selección. Ahora, en la delantera, el que personalmente es mi jugador favorito de la historia del fútbol, David Villa. El Guajín. Es mi jugador favorito, sin duda. Acompañado, indudablemente, del Niño Torres, su compañero en la Roja. Y además, uno de los hijos de Luis Aragonés en el fútbol, él fue el que le dijo, usted va a marcar en la final, y así fue. Torres marcó en la final de la Eurocopa, además de que fue de los que le dio más oportunidades en el Atlético de Madrid, porque Torres debutó en el Atlético de Madrid de segunda. Exacto. O sea, fue clave en aquel equipo que ascendió. Y uno que no es tan amigo de él, Romario. Bueno, pero nos vamos a quedar con lo futbolístico, no con lo personal. Talento de Romario. Exacto, tener a Villa, Torres y a Romario en la delantera, yo creo que nos puede asegurar buenos goles. Roberto Carlos necesita un compañero de fiesta. Claro, los viernes hay que dejar a Roberto que haga sus cosas por la noche, entonces Romario ya le viene bien. Y como menciones especiales, honoríficas, o gente que podría estar en el banquillo, Andoni Zubizarreta, Davor Zucker, que lo tuvo en el Sevilla, el Cholo Simeone. Que él fue el que insistió a Simeone para que fichara por el Atlético de Madrid, porque exacto, Simeone estaba muy bien en el Sevilla, dijo. Y tenía sus dudas sobre el Atlético de Madrid, a lo que Luis Aragonés le respondió, me da igual, vete al Atlético. Nuestro fan número 1 de Torrente, Dani Huiza, Samuel Eto'o y Mendieta también, que habría que meterlo aquí porque buen jugador, pero no nos cabía con Xavi, Iniesta y evidentemente la de jugadores que tenemos arriba. Espero que os haya gustado este vídeo, un vídeo lleno de, sobre todo, de citas que podrían ser bíblicas, pero no, son del gran maestro. Que nunca serán monetizables. De Luis Aragonés, del sabio de Hortaleza. Esperemos que os guste el vídeo y nos vemos en el siguiente. Adiós. Hasta la próxima.